Amén. Buenas tardes, hermanos. Bendiciones. Estamos contentos de estar nuevamente en la casa del Señor, casa de oración, casa del pan, ¿verdad? Casa donde venimos a buscar de ese alimento espiritual, de esa coinonía con nuestros hermanos. Sobre todo, hermanos, cuando tenemos semanas fuertes, ¿verdad? Yo personalmente he tenido una semana tremenda, fuerte, intensa. Y aunque tenemos comunión con el Señor, ¿verdad? Todo el tiempo, más bien hay una imperiosa necesidad de estar aquí cada domingo, más bien cada culto que celebramos, porque Cristo está en medio de su pueblo y en su pueblo. Entonces nos congregamos, hermanos, porque la comunión nuestra es vertical, pero también horizontal. Cuando llegamos aquí, después de una semana, ¿verdad?, agotadora, una semana fuerte de prueba, de lucha, de batalla, los hermanos nuestros, como Cristo mora en ellos, hay una palabra de fortaleza. Hay esa coinonía, ese amor. ¿Sabes qué? Estoy orando por ti, te extrañamos. Qué bonito, ¿verdad?, sentirse amado por nuestros hermanos, porque es el amor de Cristo que ha sido derramado en cada uno de nosotros, y es el amor manifiesto en su iglesia. Así que yo tenía una tremenda necesidad, sobre todo este domingo, de estar aquí en la casa del Señor junto con los santos de Dios, con los santos de la iglesia. Así yo sé que ustedes también tienen esa necesidad imperiosa de al menos cada domingo, donde nos vemos, ¿verdad?, el mayor grupo, de estar aquí en la casa del Señor. Pero vamos a redimir el tiempo, porque tenemos una tarea bastante grande para el día de hoy. Vamos a estar discutiendo 3 versículos. Versículo 7 de esta profecía poderosa de Zacarías, capítulo 11, versículos 7, 8 y 9. Estuvimos discutiendo la semana pasada ese versículo número 6. Básicamente invertimos todo el tiempo en ese versículo número 6. Como hablamos, algunos versículos que vamos a ir pausados, en algunas secciones vamos a estar avanzando un poco más. Y también se nos olvidó, hermano Julio, darle saludo y bendición a los hermanos que nos ven a través del internet. O sea, hay una iglesia que está afuera, más bien alrededor del mundo, viendo esta escuela dominical y los cultos de esta iglesia local. Que bueno que estamos siendo de bendición para otros hermanos nuestros alrededor del mundo. Así que reciban también saludos y bendiciones de parte de esta iglesia, primera iglesia bautista hispana de Cape Coral, y de su pastor Asael González, o más bien de nuestro pastor, hermano pastor Asael González, y también de toda la congregación. Así que saludos a nuestros hermanos de la internet. Vamos a redimir el tiempo, y leímos la semana pasada, desglosamos ese versículo número 6, Zacarías 11:6, esta profecía sobre los pastores inútiles, una analogía, ¿verdad?, sobre estos pastores inútiles. Discutimos la semana pasada Zacarías 11:6. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí, yo entregaré a los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Discutimos la semana pasada que entregar los hombres cada cual a su compañero está hablando de los mismos hermanos judíos o israelitas. Por el castigo, ellos mismos iban a ser aborrecidos uno hacia los otros. Iba a haber un castigo de parte de su rey al quien ellos eligieron, al César, al imperio romano. Iba a haber un castigo inminente de parte de este rey que ellos mismos escogieron. ¿Por qué? Porque rechazaron al príncipe de paz. Jesús, recordemos, Jesús viene como príncipe, es el rey de reyes, señor de señores. Pero en cuanto a esa profecía, Malaquías 5:2, él venía a su pueblo como el príncipe, ¿verdad?, a establecer, sobre todo, hermanos, no a librarlos solamente de ese imperio romano, sino a limpiarlos de sus iniquidades, de sus prevaricaciones, hermano, a traer salvación. Porque aunque era el pueblo escogido de Dios, tenía que ser esa salvación a través de Jesucristo. Aquellos que murieron en el Antiguo Testamento, dice Hebreos 11, que los saludaron de lejos. ¿Ves? Murieron en esa bendita esperanza de ese Mesías. Por tanto, fueron salvos antes de la cruz a través de ese Mesías que venía, porque depositaron su fe. Dice que Abraham los saludó de lejos. Por tanto, recordemos que esta profecía es traspuesta, y ahí vamos a estar discutiendo hoy cuáles son estas ovejas que van a ser entregadas. ¿A cuáles ovejas este pastor, que Zacarías viene a ser un tipo de Jesucristo en este capítulo, cuáles van a ser apacentadas y cuáles no van a ser apacentadas? Y el por qué. La palabra del Señor es muy específica, y siempre estamos discutiendo aquí las conjunciones, y tenemos que ver por qué esas ovejas. Dice, y la que muera, que muera. La que se pierda, y la que quede
que entre una y otra se coman, se devoren. Vamos a estar viendo por qué el Señor pronuncia estas palabras a través del profeta Zacarías. Ahora, ese versículo número 6 que discutimos, hay unas señales con relación al fin. Hay que, hermano, Mateo 24 y 25, vamos a clarificar algo, ¿verdad? Que fue una pregunta que nos llegó a través del internet, a base de un programa radial. Cuando Jesús dice, y entonces será el fin, está hablando de la culminación de la tribulación en su segunda venida, el fin de ese siglo, de esa era, para establecer su reino milenial. No el fin al final del milenio, no está hablando de ese fin, tenemos que ser muy precisos porque en el hebreo dice el fin de este siglo. De este siglo, de esta economía, de esta administración, en ese sentido de la tribulación. O sea, cuando pasaron 7 años, en su segunda venida, entonces vendrá el juicio de Dios y entonces será el fin de ese siglo. Pero entonces se establecerá el reino milenial. Habrá 1000 años donde Satanás será atado, pero al final habrá un juicio donde se levantará la segunda resurrección, donde se levantarán todos los impíos de todos los tiempos para ese juicio final. Y entonces se establecerán nuevos cielos, nueva tierra y entonces el estado eterno. En esta profecía que vamos a estar leyendo aquí de Mateo, que mismo Jesús la pronuncia, en el año 33, poco antes de su muerte, de su crucifixión, está hablando aquí el fin de ese siglo. Voy a estar leyendo Mateo 24, 3 y 13. Mateo 24, 3 al 13. Mateo, ¿lo puede leer, hermana Ginny? Mateo 24, 3 al 13. Esa es la palabra del Señor. Mateo 24, 3 al 13. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Subraye eso. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Subraye. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Está hablando de su segunda venida, cuando termina ese tiempo de purga, ¿verdad?, de la tribulación, porque comienza con una pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Su segunda venida. Recordemos que hasta este entonces el rapto de la iglesia era un misterio que fue revelado eventualmente a Pablo. Jesús le habló a los judíos de su segunda venida, no del rapto. El rapto era un misterio en este entonces. Dice: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De esta economía, de esta administración. Y al final dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, segunda venida y establecimiento del reino milenial. O sea, no está hablando de ese fin del estado eterno, cuando se han enjuiciado todos los impíos, todos los no creyentes de todos los tiempos, hermano. Clarificación: en esa segunda resurrección solamente se levantarán los impíos para el justo juicio de Dios.
Todos los demás en la primera resurrección. Todos los justos, los santos, los salvos del Señor, tanto de la dispensación del Antiguo Testamento como de la iglesia, como los que fueron decapitados en el tiempo de la tribulación. Tenemos que clarificar, ser precisos en cuanto a esto. Ahora, hay algo que dice: entonces os entregarán, el 9, versículo 9, a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Está hablando que durante ese tiempo de la tribulación, los que se anexen, que estén viviendo a Cristo, testificando a Cristo, dice que serán aborrecidos. Ahora dice: muchos tropezarán entonces. No todos creerán ese evangelio predicado por estos 144,000 ungidos. Muchos tropezarán. Hermano, para que vayamos haciendo relación, esos que tropiezan con estas ovejas que vamos a estar leyendo, que dice: la que muera, que muera; la que se pierda, que se pierda; y la que quede, que una a las otras se coman. Estamos haciendo esta introducción para que podamos enlazar esto. Dice: muchos tropezarán entonces. ¿Cuáles tropezarán? ¿En qué tropezarán? En la roca eterna que es Cristo Jesús. Y serán aplastados y serán destrozados como polvo. La piedra desechada. Dice: y se entregarán ellos mismos unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y vamos a estar viendo aquí en este contexto que este tipo del buen pastor, o más bien tipo de Jesucristo, Zacarías, que fue encomendado por el mismo ángel de Jehová para que se convirtiese en pastor, y esto pasó, hermano, literalmente, fue aborrecido por el pueblo. Vamos a estar viendo esa palabra en el griego, en el hebreo, hermano, perdón, en el hebreo, que dice: se asquearon. Y así pasó con nuestro Señor Jesucristo. Les dio asco por los que Él vino, por los judíos. Se asquearon, lo aborrecieron y lo crucificaron en un madero. Dice el apóstol Pedro: al autor de la vida, al cual ustedes crucificaron. Entonces ya vamos entrando, versículo número 7. ¿Quién lo puede leer en voz alta y clara? Zacarías 11:7, para redimir el tiempo, para que nos dé tiempo de exponer estos 3 versículos. Zacarías 11:7. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Y apacenté las ovejas. Vamos a estar viendo aquí, hermano, varias versiones para que nos dé un poquito más de claridad. Vamos a estar primeramente discutiendo aquí en rojo. Biblia textual dice: apacenté pues las ovejas de la matanza. Escuche, me encanta esta versión. Especialmente a las pobres de rebaño. Vamos a estar viendo quiénes son esas pobres de rebaño. Los fieles. Especialmente, énfasis a más pobres. Pastor Rafael González, usted apacienta a todas las ovejas. Nuestro pastor ama a todos. Hermano, yo puedo confesar eso, de que nuestro pastor ama a todas las ovejas. Pero nuestro pastor no sabe quién es realmente salvo, quién no. Él tiene que pastorear a todas. ¿Verdad? Pero entonces él va a trabajar con las que especialmente quieren trabajar. Amén, así es. ¿Cierto, pastor? ¿O estoy errado? Nosotros trabajamos con el que quiere trabajar, porque no sabemos, pastor, no sabemos, hermano, realmente estamos en la iglesia. Ahora, todos conformaremos la iglesia. No sabemos. Por tanto, aquí dice, este tipo de Jesucristo, Zacarías, está apacentando a todo el rebaño. A todo rebaño, pero dice especialmente, la Biblia dice, especialmente a las pobres de rebaño. Pobres a las fieles de rebaño. Continuamos leyendo. Dice: a las más pobres de rebaño. Y tomé para mí 2 callados. A uno llamé gracia, y al otro llamé vínculo. Y seguí engordando el rebaño, alimentando, sobre todo, hermano, espiritualmente. Hoy vemos en la iglesia, el pastor buscando actividades, No, hermano, aquí yo siempre he dicho, lo primordialmente que aquí se está predicando, enseñando la palabra de Dios. Estamos siendo engordados, alimentados con la palabra del Dios triuno. Eso es lo principal. Las demás cositas vendrán por añadidura, pero lo primordial es, como dice nuestro hermano director, el plato fuerte es la congregación, la palabra de Dios y la adoración a Él. A eso hemos venido.
No a buscar beneficios. No a buscar beneficios, hermano. Venimos a adorar al Señor. Eventualmente nos va a bendecir, pero tenemos que tomar la postura de estos tres jóvenes allí en el horno de Daniel. Sepas, oh rey, que aunque nuestro Señor no nos libere, no nos postraremos ante ti. Vamos para el horno. Por tanto, si Dios me bendice o no me bendice, yo seré fiel. Porque la iglesia está errada, hermano. Viene a buscar sanidad, que los prospere. No. Usted viene a la casa a rendir culto al único Dios vivo y verdadero, no como usted quiere, no como creamos, como Él demanda que debe ser adorado. Amén. Entonces, dice otra versión, vamos a estar viendo otra versión, Nueva Traducción Viviente, aquí en azul. Así que cuidé el rebaño destinado al matadero, el rebaño que fue oprimido. ¿Por qué fue oprimido? Por causa de ser fiel al testimonio de Jehová Dios. En aquel entonces, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, nosotros hoy como iglesia, en esta dispensación, en esta economía y en la tribulación, aquellos que sean fieles a Cristo, dice oprimido. Entonces, tomé 2 varas, callados de pastor, y a uno nombré favor y a la otra unión. Vamos a estar viendo aquí ahora, hermano, diferentes contextos. Aquí en rojo dice Nueva Versión Internacional. Usted tiene estas versiones, subraye esto. Dice al final: me dediqué a cuidar el rebaño. Mire otra versión aquí, Biblia de Jerusalén: me puse a apacentar a las ovejas. O sea, no corresponde a Zacarías decir cuál es salva, cuál es salva. A él le corresponde pastorear el rebaño completo. A nuestro pastor Azael González le corresponde pastorear este rebaño, que pertenece a redil, al único redil por lo que Cristo viene pronto. Y él va a alimentar, sobre todo espiritualmente, con la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios. Espiritualmente nos va a engordar, nos va a cuidar. Por tanto, dice aquí, Zacarías dice: me puse a apacentar, o sea, manos a la obra. Hay un llamado, una convocatoria santa. Entonces esto es lo práctico. Ahora, estos 2 callados, estas 2 varas, discutimos en la introducción que el pastor tenía 2 varas. Una era el callado, que era un bastón largo con una curvatura, que tenía varios propósitos. Número 1, con la parte larga para reconducir en obediencia a la que se salía, dirigía de guía. Esa parte recta, larga, la reconducía al camino a obediencia. La parte curvada era para cuando había ya no tanto que se descarría un poco, sino que era desobediente, la agarraba por el cuellito y la traía otra vez al rebaño. Cuando cruzaban el Jordán, en las partes bajas, si había lo que se estaba ahogando, cuando se estaba ahogando, lo que sobresalía del agua era el cuello, por tanto la agarraba por el cuello. O sea, en ningún momento habla de que con ese callado era para agolpear, azotar la oveja, que es lo que los pastores están haciendo hoy. Que una de las expresiones que me gusta del pastor Azael González aquí no hay presión ninguna. Aquí trabaja el que quiera trabajar. Aquí viene el que quiera venir. Nosotros vamos a trabajar con los que estén aquí. Pastor, no podemos trabajar con el que está afuera, o el que no quiere congregarse, o el que no quiere. Y discutimos la semana pasada que ningún hijo de Dios tiene excusa de que no tiene un don. Por tanto, ese don no es suyo. Usted es un simple canal, un simple instrumento. Ese don es de Cristo y Él se lo dio a usted para que usted lo invierta, lo vuelque en su obra, que es la iglesia. Por tanto, si usted tiene un don y no está utilizándolo para la obra del Señor, usted está siendo un infiel. ¿Ve? Un infiel. Ahora, vamos a buscar este contexto. Dice aquí, gracia. La Biblia de las Américas dice gracia, a uno de ellos fue gracia y al otro unión. Textual, gracia, vínculo. Jerusalén, gracia, vínculo. Nueva Traducción Viviente, favor. ¿Ve? Para buscar el contexto, favor, gracia. Y dice, y unión. Nueva Versión Internacional, gracia, unión. Reina Valera 909, suavidad. Suavidad, atadura. Eso para ir buscando el contexto. Usted tiene esas versiones, subrayen esas palabras. Entonces, la primera oración, apacenté, pues las, hermano, artículo
determinado, definido. Apacenté pues las ovejas específicas, a esas, no a todas, a las definidas, por eso lo estamos subrayando. Artículo definido, las ovejas de la matanza, esto es, explicación, a los pobres de rebaño, a los pobres de espíritu, a los fieles a Cristo, como hoy. Jesús dijo a los discípulos: varones, la entrada de mi reino es muy baja. La entrada de mi reino es muy baja. Solamente los pobres de espíritu entrarán por debajo de la vara. Está hablando aquí, hermanos, de humildad, de dependencia. Señor, yo sin ti soy nada, nada puedo hacer. Hazme vivir en el poder de tu Santo Espíritu. Soy pobre de espíritu, soy débil, pero con tu ayuda, la obra que tú has comenzado, que tú has prometido que la perfeccionarás hasta tu mismo día, oh Jesucristo, ayúdame a vivir en esa senda, a caminar por esa senda. Porque, hermano, que es orgulloso, que se cree que no es dependiente. Hermano, yo dependo de mi Señor, primeramente. Pero también dependo de los hijos de mi Señor. Hermana Ginny, tengo un problema, ore por mí. Y ahí está mi hermana Ginny, hablándole a nuestro Dios, con su hermano Carmelo a sus rodillas, intercediendo por su amado hermano. ¿Sí? Hermano, debemos estar orando. Lo discutimos en el mensaje de la semana pasada. 1 Timoteo 2, 5. Por todos los hombres, especialmente por los santos. Por tanto, los pobres de espíritu, aquellos que se sabían que sin Cristo están perdidos. Si no estamos anexados a la viña que es Cristo, no podemos rendir frutos que agraden y bendigan su bendito nombre. Por tanto, esto está hablando aquí de los fieles, a las ovejas específicas, a esas de la matanza, que por el testimonio en aquel contexto de Jehová Dios iban a ser rechazados inclusive por sus propios hermanos. Inclusive por sus propios hermanos. Hoy día, iglesias, entre comillas, que se llaman cristianas evangélicas, no sufren, no toleran la sana doctrina. Entonces lo que toleramos, lo que sufrimos la sana doctrina, lo que queremos vivir en santidad, conforme a la palabra, al designio de Dios, nos rechazan dentro de la misma iglesia. Dentro de la misma congregación, cuando un hombre y una mujer se levanta y quiere caminar en santidad, hay oposición. Cuando un hombre se levanta, hermano, a mí me gusta cuando nuestro pastor predica y esa palabra es una lanza que atraviesa mi alma. Señor, no mirar para el lado, esto le cae a mi hermana Miriam. No. Mire, hermano, para aquí, para mí, porque a veces estamos mirando para el lado. Hermano Roberto, ahí está, para usted. No, para mí, para edificación de mi vida personal, Señor. Dame la humildad en el poder de tu Santo Espíritu, acatar lo que tú estás hablando a través de tu mensajero, tu siervo. Tengo que reconocer que es palabra de Dios para mí, para edificación de mi vida, pobre de espíritu. Pobre de espíritu. Por tanto, esto se refiere a esas ovejas de la matanza por la fidelidad, por el testimonio de Dios. Ahora, como nación, es el rebaño que es condenado a la matanza. Otra oración que vamos a estar viendo. Continúa el versículo. Y tomé para mí 2 callados. Recordemos, y conjunción copulativa está añadiendo, no solamente que apacenté a las ovejas de la matanza, a las fieles, a las pobres de espíritu, a las pobres de rebaño, a las rechazadas de rebaño por testimonio mío, sino dice, y tomé para mí 2 callados, 2 varas del pastor. En el contexto hebreo, discutimos ahorita que era el callado, el bastón largo curvado, hablamos del propósito de ese bastón, y había una vara que era como una extensión del brazo del pastor. Era un pedazo de madera macizo, que él podía guardar dentro de la manga de su túnica. Él iba caminando y con su callado, que era una vara, no era una vara muy fuerte, una vara delgada, larga, para reconducir, para capturar a la oveja, pero estaba esa otra vara aquí debajo,
que era como una extensión de su brazo, y eso era para golpear o defender de los lobos, de los osos, de los leones que venían a atacar a esa oveja. Por eso David dice, no había oso, no había león que me comieron a mis ovejas. Porque dice, porque yo confiaba en Jehová Dios. Iba con su vara, extendía su vara y defendía. Por tanto, esa vara no era para maltratar la oveja, era para defender a la oveja. Salmo 23, 4. Escuche, Salmo 23, 4, y vamos a hacer algunas precisiones en este versículo. Salmo, que lo conocemos todo de memoria, Salmo 23, versículo 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, a nada. ¿Por qué? Explicación, ¿por qué? Dice David, ¿por qué no temeré aunque esté en valle de sombra de muerte? No temeré, no solamente la muerte, a nada. ¿Por qué? Conjunción consecutiva de explicación. Va a explicar por qué. Porque tú, definido, tú estarás conmigo. Pero ese estará en el español, hay un problemita con la traducción. Estarás es como eventual, como futuro. Vamos a estar viendo lo que significa en el hebreo. Estarás conmigo. Ahora, punto y coma, énfasis. Va a dar énfasis, punto y coma, va a dar énfasis, dice: porque tu vara y tu callado me fundirán aliento. Aleluya. Qué bonito, hermano. Jehová, yo estaré confiado, no temeré nada, porque tu vara y tu callado, escuche, tu callado para cuando me desvíe, un golpecito para reconducirme en obediencia. Para cuando me esté ahogando, como yo esta semana, en mis tribulaciones, muchas veces por consecuencia de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, tú con tu callado harás y me defenderás y me traerás nuevamente a ti. Me infundirás aliento, estoy seguro, por tu vara y tu callado. Y tu vara, cuando vengan opresión externa, ya no a causa de mi pecado, ya no a causa de mi desobediencia, sino algo externo, tú con tu vara me defenderás. Me defenderás. Ahora escuche, dice ahí: porque tú estarás. Ese estarás, es que hay problemas de traducción en el hebreo al español. El hebreo es un idioma muy rico. Hay unos aoristos, hay un lenguaje que es difícil traducirlo, pero estará es como eventual. No, la palabra en el hebreo es imá. Imá es que tú estás junto conmigo, dice, en mí. Hermano, este salmo, escrito mucho antes de la dispensación de la iglesia, ya estaba hablando de la permanencia de Dios en espíritu en estos templos de nuestros cuerpos. Desde Pentecostés para acá, todo creyente, hay permanencia del Espíritu Santo en él. Por tanto, no porque tú estarás, estoy confiado nosotros como iglesia hoy, porque tú, Dios, estás conmigo, y estás no solamente conmigo, porque nuestro hermano Roberto puede estar conmigo aquí, está conmigo. No, el Espíritu Santo no es que estás conmigo, es que estás en mí. Aleluya. Que tú estás internamente en mí. Y tu Espíritu Santo, oh Dios, ha tomado posesión de este cuerpo para que sea templo de tu Espíritu. Por tanto, dice ahí: porque tú, no temeré, porque tú estarás conmigo y en mí todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros como hijos de Dios, cuando estamos en pecado, contristamos a ese Dios Espíritu en nuestras vidas. Pero no es que Él se va y cuando volvemos y vuelve otra vez, no, está en nosotros contristado, se entristece. Por eso que defendemos que es la tercera persona, es una persona, no es una fuerza activa, es una persona, se entristece, se contrista por nuestro pecado, se siente dolido porque es una persona. Ahora hay otra palabra que dice al final: infundirán aliento. Dice ahí en el hebreo Nahan. Nahan es que me vas a aliviar, te compadecerás, recibiré consuelo de ti, oh Señor. O sea que
aunque por mi desobediencia Él tenga que azotarme con el cayado, aún así Él me consolará. Y al que Dios ama, azota. Por tanto, veamos el castigo de Dios a nosotros como hijos, como un acto de misericordia y gracia de Dios. Gracias, papá, porque tú quieres que yo camine en santidad, como corresponde a un hijo tuyo. Gracias. A veces no lo entendemos al momento, hermano, lo entendemos después que salimos de la prueba. Es que entendemos, oh Señor, ahora veo tu propósito. Por eso le dijo a Pablo, Pablo, tranquilo. Mi poder se perfecciona, se manifiesta en tu debilidad. Por tanto, hermano, cuando usted esté en ese momento, gracias, papá, porque yo sé que tú quieres manifestarte, glorificarte en mi vida. Para testimonio tuyo, para tu gloria y para tu honra, no para mí. Bueno, cuando damos un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, tiene que estar entronizado Él, no nosotros, Él entronizado. Por tanto, Él toma estos dos varas, estos dos callados. Ahora dice, la otra parte, dice, dos punticos, es lo que está hablando el profeta. Al uno puse por nombre gracia, y al otro atadura. Gracia, escuche, gracia habla de la comunión con Dios. Gracia, anote esto, hermano, habla de la comunión con Dios. Dios está su gracia extendida para toda la humanidad. Corresponde a nosotros, hermano. En la salvación no tenemos, quiero clarificar, no tenemos ningún mérito. El hombre no tiene ningún mérito ni ningún demérito. Dios no lo escogió a usted. Efesios 1:4, primera carta de Pedro, versículo 1. No lo escogió a usted porque usted iba a creer. Él lo escogió a usted, me escogió a mí. ¿Para qué? Un propósito para que fuésemos santos. Para que fuésemos santos. Por tanto, nosotros solamente extendemos nuestra mano desnuda, dice el doctor Riley, nuestra mano desnuda sin nada que ofrecer a Dios para recibir esa gracia, ese regalo que es inmerecido. Por tanto, gracia es esa comunión con Dios, porque la gracia solamente es de Dios, un don de Dios, un regalo de Dios, manifestado sobre todas las cosas. La segunda persona de la divinidad, Jesucristo, encarnándose y viniendo en descenso. Eso es gracia. Eso es gracia. Ahora, y al otro le puse por nombre atadura. Unión. Está hablando aquí, gracia, primero ese callado, gracia, comunión con Dios. El pueblo tiene que tener primeramente, en aquel contexto, 518 a.C., comunión con Jehová Dios. Gracia, primer callado. Segundo callado, atadura, unión los unos con los otros. Por tanto, por eso aquí siempre decimos que la adoración, la alabanza, el servicio, la comunión primeramente es vertical con Dios, pero también horizontal. Porque si yo no amo a mi hermano y Cristo mora en él, no estoy amando a Cristo. Estoy cortando, si mi hermano Roberto, que él sabe que yo lo amo mucho, y yo sé que él me ama a mí, él sabe que somos los dos hijos de Dios, él sabe que Cristo mora en mí, yo sé que Cristo mora en él, tengo comunión con mi Cristo. ¿Verdad que sí? 24/7. A mi hermano Roberto, cada vez que lo veo, yo lo amo, lo abrazo, le saludo, porque yo sé que Cristo mora en él. Ahora, si yo corto la comunión con mi hermano Roberto, la estoy cortando con Dios, porque Dios mora en él. Amén. ¿Entiendes? Por tanto, esos dos callados, está hablando aquí de unificación del pueblo. Venimos hablando desde el capítulo 9. Dice que habrá unión entre el reino del norte y el reino del sur. Pero esa unión, fíjese, primero está hablando de la gracia, primero está hablando de la comunión con Dios. Usted no puede tener comunión con su hermano si no tiene primeramente comunión con Dios. Comunión con Dios, comunión con los hermanos. Por tanto, todos callados, gracia, comunión con Dios, atadura o unión, comunión con el prójimo, con el hermano. Ahora, dice aquí, anote esto, yo sé que hay muchas personas que anotan. Al uno puse por nombre gracia, y copulativa al otro. Por eso yo subrayo
Hermano, yo estoy muy pendiente cuando estamos interpretando la Biblia. Estoy dando esto porque vamos a tener un curso cuando terminemos Zacarías sobre interpretación bíblica. Escuche lo que es son tipos de artículos, escuche. Tipos de artículos. Artículos determinados, o se conoce en la gramática, en la ortografía como definidos. El, la, lo, al. O sea, no era cualquier callado, eran esos callados puestos por Dios. Al. No un callado cualquiera, sino al, determinado. El, cuando usted está leyendo la Biblia, cuando dice el, la, lo, al, los, las, mi, mis, me, su y sus. Su vara definida, la de Dios, y su callado me infundirán aliento. No una vara o un callado, sino la de él. Definido, determinado. Ahora, hay otros artículos que son indefinidos o indeterminados. Unos o unas. Hermano, ejemplo de esto que dice ahí, versículo 7, dice: al uno puse por nombre gracia, y al otro determinado, ¿verdad? No dice a uno de ellos le puse, al. Para que veamos, hermano, que está hablando de algo personal. Vamos a buscar nuestras Biblias. Tercera carta de Juan. Tercera carta de Juan. Yo tengo Reina Valera 60, pero voy a estar leyendo de las Américas, como dice ahí. Tercera carta de Juan, versículo número 1. Dice: el anciano Agayo, Juan Agayo, al amado. Ahí dice él, ¿verdad? En su Biblia dice él, pero en el griego dice al amado. O el amado, definido. No a un amado cualquiera, al amado Gallo, a mi hermano, definido. Por tanto, aquí está diciendo, en Zacarías 7 dice: a uno de esas varas, de esos callados, le puse por nombre gracia, y al otro atadura, definido. No sé si pudieron anotar eso. Ahora, tercera que vamos a estar viendo aquí en el hebreo, gracia, escuche, gracia, aquí tenemos la palabra en hebreo, es noam, simpatía, es decir, deleite, esplendor o gracia, hermosura. Por eso que el apóstol Pedro dice: para él, para los que le amamos, para nosotros él es hermoso. ¿Sabe qué quiere decir el apóstol Pedro? Para nosotros, los que le amamos, para él, no hermoso, él es todo gracia. Por eso el apóstol Juan dice: y vimos su gloria, gloria como el unigénito, lleno de luz y de gracia. No de poder, de gracia. Por tanto, gracia, hermosura, luz, deleitoso, suave, suavidad. Por eso Reina Valera 909 dice suavidad, gracia, suavidad. Por eso que hasta hoy día la gracia de Dios está manifestada sobre la tierra. Pero entonces su segunda venida vendrá con ninguna relación con el pecado. Vendrá como juez. Ya no habrá oportunidad, hermana Loida, como dice nuestra hermana Loida: cuando toda rodilla se doble, ya será tarde, pastor. El día de salvación es hoy, ahora, en este instante es el día de salvación. Otra que es unión, vamos a estar viéndola aquí en el hebreo. Es Hebel, que eso es atadura
o jovelín, unión, uniones o lazos. Figurativamente, compañía, compañerismo, koinonía. Dice ahí, entre paréntesis, como si estuvieran atados juntos. Ligadura. Está hablando aquí, hermano, que nosotros como pueblo de Dios tenemos que tenerse callados. De gracia, comunión con Dios. Y estar atados, como si estuviéramos atados los unos con los otros. Eso habla de unión. Tenemos que preguntarnos, ¿estamos caminando así? Tengo que preguntarme yo el primero, ¿yo estoy caminando así? ¿Amo a todos mis hermanos? ¿Intercedo por todos mis hermanos? ¿Todo por el amor de Cristo lo soporto, aunque me critiquen? Eso es unión. Bueno, pues cuando todo el mundo lo ama a usted y lo elogia, eso es sabroso. No, yo tengo que saber que aún dentro de la congregación se levantarán hombres en contra de cada uno de nosotros. Y ese hombre, esa mujer es más que usted tiene que tener en sus oraciones. Y ese es el hombre o mujer que usted tiene que pedir al Señor, dame el amor. Ese amor, Romanos 5:5, que tú derramaste en mí, para que sea manifiesto de mi parte hacia Él. Para que sepas que yo realmente soy un hijo tuyo y que yo le amo. Por tanto, esas dos palabras en el griego. Ahora, dice ahí, al final, y apacenté a las ovejas. Las, definido, ovejas, está hablando aquí de las obedientes. Esto tenemos que verlo cruzado con el versículo número 9. Versículo número 8. Dice, y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Vamos a estar viendo aquí Biblia textual, aquí en rojo. Aquí en rojo dice, pero hice cortar a 3 pastores en un mes, porque yo me hastié de ellos, como ellos se habían. Hay un problemita siempre con la estructura hebrea. El Señor, o más bien este tipo de Jesucristo, de buen pastor Zacarías, se hastió de ellos porque ellos se habían primeramente hastiado de Él. Ese es el contexto real. Nueva traducción viviente, aquí en azul, dice, en solo un mes me deshice de los 3 pastores malvados. Sin embargo, perdí la paciencia con estas ovejas y ellas también me odiaron. Ahora, escuche, dice aquí, mi alma se impacientó, me hastié de ellos, me impacienté, perdí la paciencia, me cansé, mi alma se angustió. Ahora, ¿por qué? Porque primeramente ellos, aquí en verde, ellos también se cansó, esas ovejas también se cansaron de mí, se han hastiado de mí, se habían hastiado de mí, se hartaron de mí, me odiaron, se cansaron de mí y ellos me aborrecieron a mí. Escuche, hermano. Hay unos versículos que vamos a estar leyendo eventualmente, que la paciencia de Dios es por amor y gracia. Pero como es un Dios santo, y Él no va a contender su espíritu eternamente con el hombre, va a llegar un momento que le llegará el colmo a Dios. Él es lento para la ira, pero le da ira a causa de su santidad. Que algo, hermano, que a mí me vuela la tapa de la cabeza. Como un Dios que es santo ha tolerado por amor y misericordia, inclusive a nosotros como hijos de Él. Nos ha soportado tanto por su amor, pero llegará un momento que llegará al colmo. Con el libro de Éxodo dice que le llegó al colmo de Dios y tuvo que enjuiciar. No contenderá mi espíritu para siempre. Y dice, y destruí a 3 pastores en un mes. Tenemos que clarificar, hermano, que hay al menos 41 interpretaciones de este versículo. 41. Recordemos que hay una advertencia, Zacarías hacia estos maestros. Zacarías 3:7, advertencia al sumo sacerdote Josué, dice, así dice Jehová de los ejércitos, le dice a Josué, si anduvieras por mis caminos y si guardaras mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, el templo,
también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Hay una advertencia al sumo sacerdote en ese llamamiento, en ese nombramiento, de esa visión del sumo sacerdote Josué, el ángel de Jehová que estaba allí delante de él. Ahora, hay otra advertencia al líder civil, político, Zorobabel. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zorobabel, tú vas a gobernar este país, esta tierra, estos 50,000 que regresaron, pero no es a tu fuerza, no es a tu idea, es con mi espíritu que tú podrás hacerlo. Muchos teólogos dicen que esto se refiere a que estos hombres no hicieron el trabajo. Yo, hermano, hay una línea que yo llego hasta ahí, porque no me dice a mí que Zorobabel y Josué fueron estos pastores. La Biblia no nos dice. Muchos exégetas, yo respeto su opinión, pero ahí no me dice específicamente que hubo una advertencia de parte de ellos, para ellos, de parte del mismo ángel de Jehová, a uno como el líder religioso y a otro como el líder civil, político. Ahora, lo que sí realmente es consecuente con la Biblia es que se refiere a los 3 oficios que estaban sobre el pueblo: profetas, sacerdotes y el rey. Recordemos que en esta profecía traspuesta, esto se destruye cuando viene Cristo. Ya no hay rey, ya no hay sacerdote, no hay templo para ofrecer sacrificios, y ya no hay profeta. Hebreos capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado a nuestros padres a través de los profetas, hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. O sea, hermano, cuando se levanta un contumaz por ahí así que es profeta falso. No, el pastor Sánchez, el apóstol, es apóstol, falso. Apóstol falso. Por tanto, más bien se refiere más que a personas, sino a oficio. A estos 3 oficios. Estos 3 pastores eran los líderes, que eran los profetas, los profetas, que eran los guardianes de la ley, de la palabra de Dios, los sacerdotes, líderes religiosos, y el rey, que era el magistrado civil, líder político de la nación. Por tanto, a eso se refiere a estos 3 pastores que él destroza. Por eso discutimos en la introducción del estudio que no solamente a pastor en cuanto a los religiosos, discutimos aquí que el rey tenía que tener un libro de la ley, meditar en ella y ponerla por obra, el rey. Los profetas, habían profetas falsos y profetas que venían en el nombre de Jehová. Por eso Jehová dice: yo no he hablado a través de ellos. Yo sí hablé a través de Jeremías, pero a esos bandidos yo no he hablado a través de ellos. Y por tanto habían reyes infieles a Jehová Dios, y eran talados, eran eliminados. Por tanto, esto se refiere a estos 3 oficios. Otra frase o oración dice: pues mi alma se impacientó con ellos. ¿Por qué se impacientó? Sobre todo Zacarías, como un tipo de Jesucristo, y eventualmente Jesucristo, porque no quisieron recibirle, no quisieron obedecer. Hoy hay hermanos en la iglesia que cuando se predica la palabra piensan que uno está predicando personalmente y se ofenden. Eso fue directamente para mí, hermano. Pues yo digo, cuando la palabra viene para mí, Señor, ese sello me cae a mí. Ayúdame a tener la humildad, a hacer los cambios necesarios. Entonces, si vamos a hacer así, pastor, no podemos predicar la palabra, porque esa palabra es cortante como espada de 2 filos. Y que esa palabra, yo tengo que entender que no solamente es eficaz, que es eficiente. ¿Sabe por qué? Eficaz es que va a surtir el efecto. La palabra es eficaz. Para mí, eficiente. ¿Por qué? Porque me ha llevado salvación. Para impío, para el que nunca responda al llamado de Jesucristo de venir a mí, va a ser eficiente. ¿Dónde? En el juicio. O sea, no solamente es eficaz, sino que es eficiente. Surtirá el efecto para lo que fue enviada, no solamente para salvación, sino también para juicio. Aún en el juicio final, Cristo será glorificado. Le hace Romanos capítulo 2. Será glorificado enjuiciando. Porque, hermano, porque ha llegado al colmo y ya. Yo diría, hermano, que
fíjese, nosotros experimentamos una santidad a cierto grado. Somos santos, pero no esa santidad absoluta de Dios, porque hay pecado en nuestra vida. Y aún así nos duele cuando hay cosas que van contra la palabra de Dios. Eso es el celo santo del Espíritu Santo que muere en nosotros. ¿Cuánto más un Dios que es santo infinitamente, tolerando el pecado? Por tanto, ese juicio final, Él será glorificado, que ya no tendrá más relación con el pecado, que ha tenido que tolerar por tantos siglos y siglos a la humanidad rebelde, rechazándole a Él. Por tanto, esos tres pastores se refiere a ese. Dice, pues mi alma se impacientó con ellos, porque por la desobediencia. Génesis 6:3, rapidito, Génesis 6:3. Para que usted vea que nuestro Señor es lento para la ira, pero a causa de su santidad manifiesta su ira por su santidad. Génesis 6:3. Y dijo Jehová. ¿Quién dijo? Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Está hablando del juicio que venía por la maldad de los hombres. El justo juicio de Dios, Romanos 2:4 al 6. Romanos 2:4 al 6. Oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. No va a quedar impune el pecador, el impío, no tiene ninguna excusa. El día del Señor vendrá. Segunda carta de Pedro 3, 9 y 10. Escuche. Y vamos a discutir algo aquí muy interesante. Segunda carta de Pedro 3, 9, 10a. El Señor no retarda su promesa de su advenimiento, según algunos la tienen por tardanza. Vamos a ver quiénes son esos algunos. Sino que es paciente para con nosotros. Pablo está escribiendo a la iglesia, no al inconverso. Oído, iglesia, ponga oído. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos, nosotros la iglesia, procedamos al arrepentimiento. Pero 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Sabe que una cosa, hermano? Que algo que a mí me molesta, que nosotros usamos ese texto para el impío. Pedro le está escribiendo a la iglesia, a creyentes. Pedro está diciendo, como yo no soy Dios, no sé quién realmente ha sido regenerado, por tanto, pastor, no podemos juzgar aquí a nadie. Tenemos que hablar de como que todos formamos parte de la iglesia. Ahora, cada cual revísese, regístrese si realmente es un hijo de Dios y entre a cuenta. Esto que le está hablando a la iglesia, no al impío. A veces lo usamos para el impío, con una aplicación, pero esto es a la iglesia. Pero está hablando a la iglesia. Dice, el Señor nos retarda su promesa, según algunos de nosotros mismos, de la iglesia, tenemos por costumbre. No al impío, de nosotros, la iglesia. Sino que es paciente para con nosotros, la iglesia. No el impío. Esto es una carta muy íntima a la iglesia, a creyentes, no queriendo que ninguno perezca. O sea, si alguno está aquí externamente aparentando que es santo, que es hijo de Dios, arrepiéntese porque va a aparecer. En el rapto se quedarán muchos. Si es un culto como este de hoy, habrán, tío, yo espero que todos seamos levantados, pastor, pero el que se quede es que nunca fue iglesia. Ese es el llamado. En aquel contexto de esas ovejas, en el contexto hoy, usted revísese, regístrese y arrepiéntase. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está llena de convencidos, pero de pocos convertidos. Y discutimos la semana pasada ese escogido, y este llamado es para la iglesia. Ahora dice, terminando, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Hermano, ese aborrecer es la palabra bathal, raíz primaria de algo que es reacio. Y cuando usted se echa algo en la boca que es reacio, usted lo aborrece y le da asco. Ese fue el asco que tuvo el pueblo judío hacia nuestro amado Salvador Jesucristo.
tremendo en el lenguaje original, bajar. Se asquearon de aquel tipo, Zacarías, tipo de Jesucristo, pero fue real, absoluto, cuando Cristo vino por su pueblo. A los suyos vino, mas los suyos no les recibieron, los rechazaron. Discutimos la semana pasada. Se asquearon de él. Por tanto, nuestro Señor es soberano. Él vendrá, escuche, iglesia y los amigos que nos ven a través del internet, Él vendrá en su segunda venida sin ninguna relación con el pecado. Escuche, inclusive en el rapto de la iglesia. Somos pecadores, hay pecado en nosotros, pero dice que Él vendrá, una promesa que Él vendrá por nosotros y seremos transformados y presentados para sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. Procuremos entrar a cuenta con nuestro Dios. Procuremos ser de las ovejas de rebaño. Solamente si usted es salvo o no es salvo, lo sabe Dios y usted mismo. Lo sabe Dios y lo sé yo mismo, que soy salvo, que soy hijo de Dios. Por tanto, corresponde andar como hijo de Dios. Así, hermano, que estos dos versículos que discutimos hoy, está hablando aquí de estos tres oficios que fueron quebrados por la desobediencia, y está hablando que Él apacentó a las ovejas obedientes de rebaño, no a todas. Aquí hay muchas ovejas y muchas son desobedientes. Está hablando en el contexto de la iglesia en general. Dentro de ese rebaño hay muchas ovejas, pero hay unas ovejas que están ahí que no son ovejas, que son cabras, que son cizaña, no son trigo, hermano. Esto es bíblico. Por tanto, corresponde a nosotros predicar, amarlas a todas, pero cada oveja debe entrar a cuentas con Dios, para que no perezcamos, dice el apóstol Pedro. Por tanto, en aquel contexto y en este contexto, Dios demanda obediencia y santidad de su pueblo. Obediencia, santidad de su pueblo. Así nos ponemos de pie, hermano, y continuamos el próximo domingo con el versículo número 9. Dice el versículo número 9: y dije, no os apacentaré, la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma de la carne de su compañera. Eso lo discutimos el próximo domingo. Entramos en oración, hermano. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Padre amado, en acciones de gracias por tu amor, tu infinita misericordia, dándote gracias porque podemos estar en este lugar, casa de oración, casa del pan, casa donde venimos a tener comunión contigo, pero también con tu iglesia, con tus santos, con tus hijos por los que tú vienes pronto. Gracias te queremos dar por esta profecía de Zacarías. Palabra, Padre, que nos edifica, nos ayuda a entender que tú demandas de tu pueblo, en aquel contexto, obediencia, santidad a Jehová. Y tú, el mismo Dios, demanda en esta dispensación, en esta economía, en esta administración de la iglesia, lo mismo: obediencia y santidad, adoración y alabanza a Yahvé. Gracias, Padre Santo y amado. Ayúdanos a caminar en esa obediencia, en esa santidad, con la ayuda, con la asistencia del Paracletos, el Espíritu Santo de Dios. Danos la fuerza, el poder. Padre, somos débiles, espiritualmente pobres, necesitamos de ti, oh Cristo amado. Sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Padre, como iglesia a dar testimonio de que somos hijos e hijas tuyas, Padre Santo y Padre de la Gloria. Ayúdanos a profundizar más en esta profecía de Zacarías, pero también en toda tu palabra, Padre, a meditar en ella día y noche, Padre, y a ponerla por obra, que sea práctica, aplicada a nuestras vidas. De antemano te damos gracias por la palabra que tú traes a través de tu mensajero, tu vocero, tu atalaya, nuestro hermano pastor Asael González. Que sea una palabra, como hablamos, que sea una lanza que atraviese nuestra alma, Padre Santo. Y danos el poder, la humildad de aceptar en que estamos erróneos, Padre, y a cambiar conforme a tu voluntad. Ayúdanos a caminar. Recondúcenos con tu cayado y defiéndonos con tu vara, oh Jehová Dios. Gracias te damos de antemano. Gracias por esta semana que comienza, Padre Santo, que ha comenzado con este día que hemos apartado para ti, rindiendo culto al único Dios vivo y verdadero, quien viene pronto por nosotros. Te damos gracias, Padre Santo, y pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, papá.